Hola, buenas. Vengo hoy con este vídeo en el que, bueno, como ya habéis visto en el título, vamos a hablar de algunas obras de estos dos autores rusos, posiblemente los autores rusos más reconocidos, que son Fyodor Dostoyevsky y León Tolstoy. Son dos autores a los que yo nunca me había acercado anteriormente. Creo que me daba un poco de miedo porque pensaba que tendrían una prosa, digamos, complicada, densa. Y bueno, lo cierto es que me ha llevado una agradable sorpresa cuando, pues, al leerlos he descubierto que son dos autores que tienen una prosa que se puede leer perfectamente y que mis miedos eran infundados. También es cierto que no voy a hablar de ninguna de sus grandes obras, o por lo menos las obras más extensas, que quizás sí que sean un poquito más densas. Hablo, por ejemplo, en el caso de Dostoyevsky, pues de Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov, y en el caso de Tolstoy, pues Ana Karenina y Guerra y Paz. Yo con las que he comenzado ahora, un poco para empezar a adentrarme en la literatura de estos autores, pues son obras más cortas, en algunos casos incluso cuentos, y bueno, desconozco si luego pues el nivel irá subiendo. Pero como digo, estas 8 obras de las que voy a hablar en este vídeo son bastante accesibles. Voy a ir hablando de ellas de manera cronológica en el año en que fueron publicadas, entonces pues voy a ir mezclando obras de uno y otro autor. Si os parece, empezamos. Vamos a empezar por el año 1846 con esta novela llamada Pobre Gente, que es la primera novela de Dostoyevsky, y yo la tengo en esta edición de la editorial Alba, dentro de la colección Alba Minus. Es una edición que viene con una traducción de Fernando Otero Macías y José Ignacio López Fernández. Se trata de una novela epistolar, que es un género que a mí personalmente me gusta mucho, en la que nos encontramos las cartas que se escriben mutuamente dos únicos personajes. Por un lado tenemos a la joven Bárbara Drobosliova y luego tenemos también a Makar Devushkin, que es un hombre ya en, digamos, de una edad madura. La excusa que tienen para entablar esta relación epistolar es que aparentemente son familiares lejanos. Son dos personas que viven en sendas pensiones de mala muerte, una está frente a la otra, y se comunican esencialmente por medio de estas cartas, aunque también tienen ciertos encuentros personales que no son descritos en la novela. Sí que en las cartas mencionan que van a ir a visitarse o van a ir juntos al teatro, pero lo cierto es que en las cartas, digamos que luego no se describen esos encuentros personales. Tanto la chica joven como el hombre más maduro son pobres de solemnidad, de ahí el nombre de la novela. Y a lo largo de estas 54 cartas vamos a ir viendo cómo es la relación entre ellos. Él se muestra siempre como una persona muy amable, muy protector, y a pesar de que, como decía, su pobreza es extrema, pues siempre va a colmar a su amiga con pequeños detalles, con pequeños regalos, algo que ella siempre pues le recrimina, ¿no? Porque, claro, es una persona muy pobre y no tiene por qué gastarse el dinero en ella. Nosotros, como lectores, o yo por lo menos como lector, pues pronto advertí, ¿no?, que los afectos que tiene él hacia ella van más allá de lo que es una simple amistad o una simple relación familiar. Yo encuentro siempre que hay como un factor romántico por su parte, aunque él siempre lo va a negar en sus cartas. En una de estas cartas, Bárbara le envía a este pariente un diario de juventud, porque en un momento dado él en una de sus cartas pues le pide que quiere saber un poco de su pasado. Entonces ella decide que en vez de escribirle pues algo relacionado con su pasado, qué mejor que enviarle un diario de juventud que ella escribió hace años, para que él lo lea y así pues que se informe un poco de cómo ha sido su infancia y su juventud. Y de esta manera pues queda un poco satisfecha la curiosidad de Makar. En ese momento en la novela pues se para la correspondencia de las cartas, dejamos de leer cartas y nos centramos en la lectura del diario que ella le envía a él. Personalmente todo lo narrado en este diario pues ha sido mi parte preferida de la novela. Vamos a ver cómo Bárbara y su familia pues abandonaron el campo en el que ella vivía tan feliz, llegaron a la ciudad, cómo fueron de desgracia en desgracia, económicamente hablando, y cómo Bárbara conoció a un estudiante en la misma casa donde ella vivía. Había un estudiante que tenía una habitación alquilada, y esta historia del estudiante pues es
para mi gusto, la parte más conmovedora, el punto más emocionante que tiene la novela. La otra parte que más me ha gustado sea quizás el final, que es un final muy abrupto, muy cortante, pero claro, hay que tener en cuenta que al tratarse de una novela epistolar, pues no podía acabar de otra manera. Es decir, digamos que la correspondencia en un momento dado tiene que parar. Y bueno, pues el final de la historia es la última carta, ¿no? que uno de los personajes escribe. En definitiva, me ha parecido una gran primera obra y bueno, pues además supuso su primer éxito de crítica, el primer éxito también de público y una novela con la que Dostoyevsky pues empezó a labrarse su carrera de escritor. La segunda novela de la que os voy a hablar es de 1846, también es de Dostoyevsky y estamos hablando, como podéis ver, del Doble. Bueno, esta edición del Doble que tengo es de la editorial Alba y está traducida por Alejandro Ariel González. Cuando Dostoyevsky pues publicó Pobre Gente, como he dicho antes, tuvo bastante éxito, entonces pues se enfrascó en lo que sería su segunda novela, que fue este Doble, publicada, como digo, en 1846. Al contrario de lo que ocurrió con la primera novela, con Pobre Gente, el Doble fue un auténtico fracaso de crítica y también de ventas. Y esto pues llevó al autor a reescribir la novela en diferentes momentos de su vida y de hecho propició una versión editada y modificada 20 años más tarde, en 1866. Lo que hizo básicamente fue eliminar pasajes de la edición original y por tanto lo que obtuvo fue una versión más corta y según la crítica especializada nos cuenta el prólogo de esta edición, que no agrega nada especial a la versión original. Esta versión de la editorial Alba nos presenta la original, la versión de 1846. La historia que se nos cuenta pues es bastante conocida, creo. Nos habla del funcionario Goliatkin, que después de ser expulsado de una fiesta donde se había colado y donde pensaba que iba a ser bien recibido, pues se encuentra en la calle con un hombre que le recuerda a alguien. Entonces decide seguirlo y pues enseguida, horrorizado, va a descubrir que se dirige a su calle, a donde Goliatkin vive, se dirige a su edificio y bueno, Goliatkin lo va siguiendo por las escaleras y ve que va a su propia casa. Y allí pues llama a la puerta y es recibido por el siervo de Goliatkin con total normalidad, como si fuese el propio Goliatkin. Entonces él cuando entra a la casa descubre que se trata de una persona idéntica a él, su doble. Se desmaya y al día siguiente piensa que ha sido todo una pesadilla. Pero pronto va a descubrir que no, que es una persona real, un doble perfecto y que comparten incluso nombre y apellido y también hasta van a compartir trabajo, porque esta persona que es idéntica a él va a entrar a trabajar en el mismo sitio donde trabaja él y le va a traer un montón de problemas porque este doble se va a comportar de una manera bastante amoral, pero al ser idénticos la gente comienza a pensar que es Goliatkin quien realmente se está comportando de esa manera. A lo largo de la novela, pues nosotros como lectores pues nos vamos a preguntar si este nuevo Goliatkin es real o si es una alucinación, si es posible que haya dos personas que son tan parecidas o si todo es fruto de algún tipo de demencia del protagonista. Es sin duda una novela muy original, pero que personalmente a mí me dejó un poco frío y que llegó incluso a cansarme un poco ya en su último tercio, porque el argumento se vuelve un poco repetitivo, o más bien las situaciones que vive el protagonista son bastante repetitivas, la trama avanza muy lentamente, algo que como he dicho no solamente es opinión mía, sino que fue opinión de la crítica de la época, del público y hasta del propio Dostoyevsky. Bien, y después de El Doble, saltamos 2 años, nos vamos al año 1848, con esta otra novela también de Dostoyevsky, novela o cuento que se llama Noches Blancas. Es un relato publicado, como digo, en el 48 y que yo he leído en esta edición de Nórdica Libros, que tiene una traducción de Marta Sánchez Nieves e ilustraciones de Nikolai Troshinsky. El narrador de esta historia es un joven muy tímido, extremadamente tímido, diría, muy solitario, que aparentemente no tiene amigos, no tiene relación con nadie y que por supuesto nunca se ha atrevido a hablar con una mujer. Las Noches Blancas, que dan título a esta historia,
Son exactamente 4 noches que dan lugar a 4 capítulos dentro de este cuento, además de un capítulo final titulado La Mañana. En la primera de estas noches, pues vamos a ver cómo este narrador, este joven tan tímido, conoce a la joven Nastenka, y es una chica de la que se va a enamorar perdidamente y que va a significar un cambio radical en el tipo de vida que estaba llevando hasta este momento. Recordemos que es una persona que apenas hablaba con nadie y que nunca le había dirigido la palabra a una mujer, pero bueno, por unas circunstancias especiales que se dan esa noche, él acaba hablando con ella y bueno, pues enseguida se enamora. Ella nota que él se está enamorando y le pide por favor que no lo haga, que se limiten a ser amigos, ya que el corazón de la chica pues digamos que pertenece a otro hombre, ella está enamorada de otra persona. Al igual que ocurría en la novela de Pobre Gente, donde a mitad de la correspondencia entre los dos protagonistas nos encontrábamos con la narración de este diario de la protagonista, aquí también tenemos una historia que se nos va a contar en el capítulo 2, en la segunda noche, que es anterior y donde Nastenka va a contar a este nuevo amigo cómo conoció al hombre del que está enamorada. Y bueno, como también ocurría en Pobre Gente, esta historia que es introducida dentro de la narración principal es de lo que a mí personalmente más me ha gustado de este cuento. En cuanto al final, si en Pobre Gente, por seguir comparándolo con esa novela, si en Pobre Gente teníamos un final predecible, que no tenía ningún tipo de sorpresa, aquí Dostoyevsky opta por llevar a cabo un pequeño giro argumental que hace que los acontecimientos que pensábamos que iban a acabar de una manera, pues acaben terminando de otra manera en el último instante. Pasamos ahora a una novela de 1856, La tormenta de nieve, en este caso ya de León Tolstoy. Es un cuento que he leído en esta edición de Acantilado y que tiene una traducción de Selma Ancira. Acantilado tiene varios libritos de este tipo con cuentos o novelas cortas de Tolstoy. Y bueno, yo tengo un par de ellos, ahora veréis otro más. Como decía, es una novela de 1856 y al parecer está basada en una experiencia del propio Tolstoy. Parece ser que 2 años atrás de escribir la novela o el cuento, se perdió en una tormenta de nieve similar a la que se nos narra en esta historia. Y bueno, pues él, digamos que basándose en esa experiencia, escribió esta historia donde se nos cuenta el viaje nocturno en trineo del narrador en medio de una tormenta de nieve. El conductor de este trineo, pues es un hombre que parece poco experto, que no parece muy convencido de querer llevar a cabo este viaje y finalmente pues acaban perdiéndose en la oscuridad de la noche y con esta gran nevada que está cayendo. Así que deciden pues intentar volver al punto de inicio y esperar a que pase la tormenta. Sin embargo, se van a encontrar con unas troicas que van en la misma dirección a la que ellos iban en principio, así que deciden seguirlas confiando pues en la experiencia de los conductores de estas troicas. La historia pues va a pasar a convertirse a partir de ese momento básicamente en una descripción de esta tormenta de nieve que rodea constantemente a estos personajes. Es decir, que no hay un argumento como tal, una trama o subtramas en la que se nos cuente algo que es muy interesante, sino que más allá de contarnos el viaje de un punto a otro, el grueso de la obra se va a centrar en la descripción de esta tormenta y en las dificultades a las que se van a enfrentar estos hombres. Es una novela que se va a centrar en la evocación de ambientes, en la representación de los personajes, y yo creo que es una novela que requiere de una lectura pausada para poder entrar en esta atmósfera nocturna de nieve y frío que el autor pues nos describe de manera tan minuciosa. Sin duda, o al menos en mi opinión, pues es una de sus mejores obras de juventud y como diré seguramente ahora con otros trabajos, me parece un buen punto de partida o para un buen punto de inicio para comenzar a leer a Tolstoy. De 1856 también es la siguiente novela que leí, que es Dos húsares, también de Tolstoy. Y bueno, pues la tengo en esta edición de Hermida Editores y con traducción de Olga Korobenko. Dos húsares, pues nos narra 2 episodios en la vida de 2 húsares, como dice su título. 2 episodios que están separados por 20 años, ya que estos 2 húsares resultan ser padre e hijo. El padre, que es el que protagoniza la primera historia, se llama Fyodor Turbin y es un hombre impetuoso, es un hombre apasionado, libertino también, muy ardiente, mientras que el hijo,
que va a protagonizar la segunda historia, pues es un hombre más educado. Bueno, no es que el padre no lo fuera, pero digamos que es más, dentro de su educación es más decoroso, es más prudente, es más previsor también, pero sigue siendo también una persona inteligente como su padre. Los acontecimientos de la primera parte tienen lugar en 1828 y bueno, pues como digo, son protagonizados por el padre y en la segunda parte, protagonizada por el hijo, resulta que este segundo húsar llega por casualidad al mismo lugar donde su padre estuvo 20 años antes. Entonces, claro, el pasado del padre, que a pesar de ser un hombre generoso, un hombre desinteresado, también era amigo del juego, de las fiestas, más libertino, como decíamos antes, pues este pasado hará que el hijo, que es más educado y más tranquilo, pues sienta, digamos, cierta vergüenza cuando alguien pues le dice que ha conocido a su padre o que conoció a su padre, porque 20 años después, cuando el hijo ya es el protagonista de la historia, el padre ya ha fallecido. De las obras que he leído de Tolstoy, esta junto a otra que ahora veremos ha sido de mis favoritas. Me ha gustado muchísimo ese contraste entre ambas generaciones, que es seguramente inevitable, ¿no? Porque es también un contraste que se crea por el avance de la modernidad y porque 20 años, pues son muchos años y las cosas han cambiado muchísimo. Es una novela que recomiendo mucho y como he dicho delante yo, pues si nunca has leído a Tolstoy también sería un buen comienzo. Y seguimos en 1856 y también seguimos con Tolstoy porque de ese año también es su novela La mañana de un terrateniente. También la tengo de esta colección de Acantilado y la traducción vuelve a correr a cargo de Selma Ancira. Al parecer, La mañana de un terrateniente se trataría en realidad de un fragmento de una novela inacabada, pero parece ser que Tolstoy, pues aunque decidió dejar de escribir esa novela, recuperó parte de esa novela, que sería este relato de La mañana de un terrateniente, dotándole de un principio y de un final para que al leerlo pues no nos dé esa sensación de estar leyendo algo incompleto o algo inacabado. Como en otras obras de Tolstoy, pues aquí no se limita a contar simplemente una historia, sino que al mismo tiempo pues es un relato que tiene un propósito social. En este caso se nos viene a narrar pues la difícil vida de los campesinos, sus condiciones laborales, la relación entre los siervos y los señores. La novela comienza de manera epistolar con una carta que el príncipe Nekhlyudor, de 19 años, le escribe a su tía, que es una condesa, para hacerle saber pues que quiere irse a vivir a su residencia del campo y ser un terrateniente, digamos, a pie de obra. Es decir, no quiere delegar en otras personas sus funciones y él quiere estar pues en el campo porque está muy interesado en mejorar la vida de los campesinos y cree que la mejor manera de hacerlo pues es estar allí directamente. Así que, bueno, encuentra una oportunidad de manejar sus tierras de manera más personal y de atender a los agricultores. Pero su tía le contesta otra carta, bueno, pues en una contestación totalmente desfavorable, le pide que se quite esa idea de la cabeza, que él es un noble, que no tiene por qué estar trabajando en el campo o no tiene por qué estar trabajando cerca de los agricultores, sino que se pueden encargar otras personas de hacer esto, él puede delegar en ellos. Pero Nekhlyudov hace caso omiso a la súplica de su tía y se marcha a vivir al campo. A partir de ese momento, pues ya vamos a ver, bueno, pues como su nombre indica, la mañana de un terrateniente. Vamos a ver cómo discurre una mañana en la vida de este joven terrateniente y vamos a presenciar las dificultades con las que se va a encontrar a la hora de mejorar la vida de los agricultores, que en la mayoría de los casos pues van a ser reacios a abandonar el tipo de vida que llevan, van a ser reacios a abandonar una casa que está casi en ruinas por una nueva. Es decir, él intenta ayudarlos, pero no contaba con que los campesinos, pues en muchas ocasiones van a ser personas poco instruidas, que tienen un tipo de vida casi en la miseria, pero que ahora ya es muy difícil hacerles cambiar. Por tanto, empieza este joven terrateniente a pensar si no tendría su tía razón y lo que él pretendió, pues era algo completamente imposible. Es una historia que a pesar de su extensión, de ser muy cortita, deja un pozo y te dejará pensando. Bien, y ahora vamos a pasar a 1862 con una novela, en este caso, de nuevo, de Dostoyevsky. Se trata de El jugador. Es una novela de la que yo tengo esta edición,
perteneciente a la colección Millennium del periódico El Mundo, con una traducción de Victoriano Imbert. Tenéis un vídeo en el canal de esta colección del Mundo, que está formada por 100 libros, por si le queréis echar un vistazo. Una de las curiosidades que tiene esta novela del jugador es que fue escrita por necesidad, ya que Dostoyevsky, pues debido a su adicción al juego, necesitaba saldar muchas deudas. La editorial también pues le estaba apretando porque tenía ya que publicar una nueva novela. Y también es muy curiosa esta novela por la forma en la que fue escrita, y es que fue dictada por Dostoyevsky a una taquígrafa que más tarde se convertiría en su mujer. A pesar de esta forma tan curiosa de escribirla, el jugador se convirtió en una de las mejores obras de Dostoyevsky, en una de sus obras maestras, y a mí personalmente es una novela que me ha encantado. La historia está narrada por Alexei Ivanovich, que trabaja como tutor en una familia aparentemente adinerada, que en ese momento están residiendo en un hotel en Alemania. Y bueno, el cabeza de familia de esta familia está esperando la muerte de la abuela, que está en Rusia, porque, bueno, quieren conseguir su herencia, ya que las penurias económicas cada vez son mayores. Alrededor de esta familia, pues hay una serie de personajes satélite que van a añadir bastante riqueza a la trama. Hay muchas subtramas también. Si bien el tema principal de la novela, obviamente, es el juego, una temática en la que Dostoyevsky, pues tristemente, pues era un experto. Uno de los momentos álgidos de la novela y de los más cómicos, precisamente, es la aparición de esa abuela a la que todos creen moribunda. Y bueno, pues aparece más viva que nunca. Y como otros personajes de la novela, pues por desgracia también acabará cayendo en este vicio del juego. Pero de todas las tramas y subtramas que nos presenta la novela, sin duda la más importante, la más interesante, es la de este joven tutor, Alexei, que yo creo que es un personaje en el que podemos encontrar reflejado al propio autor. Podemos apreciar sus sentimientos, podemos apreciar cómo conoce de primera mano el sufrimiento y la ruina que provoca el juego, porque Dostoyevsky pues, era un ludópata, como ya hemos dicho, y también vamos a reconocer en esta pasión descontrolada que tiene el personaje de Alexei hacia el personaje de Polina, que es un personaje que también está basado en una mujer real del mismo nombre, que también tuvo una gran influencia en la vida del autor, en la vida sentimental del autor. Como decía, una gran novela de muy poca extensión que es perfecta, en este caso, para empezar a leer a Dostoyevsky. Y para terminar vamos a saltar a 1886 con una novela de Tolstoy llamada La muerte de Iván Ilich, de la que yo tengo esta bonita edición de Nórdica Libros con ilustraciones de Agustín Comoto y traducción de Víctor Gallego. La muerte de Iván Ilich es considerada una de las obras maestras de Tolstoy, si bien no es una de estas grandes obras en extensión como Ana Karenina o Guerra y Paz, pero también, a pesar de su extensión, que al fin y al cabo no tiene nada que ver, pues se considera, como digo, una de sus grandes obras. Junto a Dos húsares, de la que hemos hablado antes, es mi obra favorita de cuantas he leído del autor. Es una obra que pertenece ya a su época más madura, que está influenciada por su crisis espiritual y trata pues un tema que es tan universal como el tema de la muerte y la imposibilidad que tiene el hombre de evitarla. La novela comienza precisamente con la muerte del protagonista, de Iván Ilich, y vamos a ver en este primer capítulo cómo sus compañeros de trabajo, que son todos personas que trabajan en la magistratura, pues se enteran de la noticia, cómo uno de ellos se ve obligado a ir a dar el pésame a su viuda, pero pronto vamos a pasar de la tristeza de la muerte de Iván Ilich a cosas más terrenales, ¿no? Como por ejemplo la viuda se interesa por la pensión que va a poder conseguir, los amigos están interesados en que pronto acabe el duelo para poder ir a jugar a las cartas, y a partir del segundo capítulo ya vamos a comenzar a conocer la vida de Iván Ilich desde que era un niño. Y bueno, pues cuando va creciendo y empieza a dedicarse a los estudios de derecho, y vamos a presenciar también su ascenso en la carrera judicial. Igualmente se nos va a hablar de su vida sentimental, de sus primeros amores, de su matrimonio, del nacimiento de sus hijos. Digamos que todo parece sonreírle hasta que un día pues enferma y su vida comienza a convertirse en un auténtico infierno de dolor, de sufrimiento, en el que la actitud de su mujer no va a ayudar, los médicos tampoco van a poder ayudarles porque no encuentran el origen de la dolencia, y en este sufrimiento extremo que va a tener,
Ivan Illich va a comenzar a reflexionar sobre su estado, por qué o por qué no lo merece, qué ha hecho en esta vida para acabar así, y si acaso no ha llevado una vida pues lo suficientemente recta para merecer otro final diferente. Todos estos pensamientos van a comenzar a tener cierta respuesta cuando él pues empiece a ser atendido por uno de sus sirvientes con el que va a pasar algunos ratos, y gracias a esta compañía y gracias a la actitud compasiva que tiene este sirviente, que no le teme a la muerte además, pues Ivan Illich va a encontrar algo de serenidad dentro de su gran sufrimiento. Y bueno, pues estas son las 8 obras de las que os quería hablar, 4 de Tolstoy, 4 de Dostoyevsky. Si tuviera que quedarme con una de cada autor, pues vamos a ver. Yo creo que de Tolstoy me quedaría con Dos húsares y La muerte de Iván Ilich. Y si tengo que quedarme solo con una, pues me quedo con La muerte de Iván Ilich. Y con Dostoyevsky, pues me quedaría con su primera novela, Pobre gente, que me gustó mucho, y también con El jugador. Y si tengo que quedarme solamente con una, pues creo que optaría por El jugador. En cuanto a los autores, ¿cuál de los dos me ha gustado más? Creo que no he leído lo suficiente, solamente, bueno, lo que acabáis de ver, como para hacerme una idea de cuál podría gustarme más. Pero sí que es cierto que de estas 8 obras que he leído, las 4 de Tolstoy me han gustado mucho, mientras que las de Dostoyevsky, pues el doble, como ya he comentado, el final se me hizo bastante farragoso y duro. Y Noches Blancas tampoco me ha parecido una historia excesivamente buena. Es una historia que se lee muy bien, que es entretenida, que es muy cortita, pero no me ha dejado el pozo que me ha dejado, por ejemplo, las obras de Tolstoy. Así que, habiendo leído esto que he leído hasta ahora, me quedaría con Tolstoy, pero seguramente si lo siguiera leyendo mi opinión podría cambiar. Y bueno, pues este es el vídeo que os quería traer hoy, espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.